Perfecto, listo, grabando. Gracias, Edgar. Eh, entonces, tomaré, de nuevo, explicaré cómo nosotros ya nos estamos valiendo de herramientas para entender más cómo estamos utilizando los sesgos y cómo estamos utilizando las heurísticas para comprender nosotros cómo nos aproximamos a esta realidad. Pero ahora tomaremos cómo nosotros alimentamos lo que consideramos problemas o situaciones de la realidad a partir de modelos mentales. Y para entender estos modelos mentales, nos iremos a la metodología de sistemas blandos o sistemas suaves para poder explicar diferentes arquetipos organizacionales con los cuales nosotros podemos dar explicación a las situaciones que nos ocurren en el contexto, en la realidad, en el entorno. Y los dos primeros ciclos de pensamiento que utilizaremos para explicar los modelos mentales es que, según esta teoría, nosotros tenemos dos ciclos permanentes y los estamos activando. Los ciclos reforzadores y los ciclos compensadores, y que continuamente ambos ciclos los estamos reforzando entre sí, los estamos integrando, y con eso nosotros damos muchas explicaciones a lo que nos sucede. Entonces veamos un ciclo compensador. ¿Cómo se estructura un ciclo compensador? Yo pienso en un ideal que lo evalúo contra una situación real. Y en esta situación real, frente a mi ideal, resulta que hay un gap, o hay un vacío, o hay una distancia. No se está cumpliendo ese ideal con la situación real. Entonces pienso en un objetivo que me permite acercar la situación real al ideal propuesto por mí. Y planteo una serie de actividades que al pensarlas me van a llevar a compensar la situación que yo tengo. Entonces, eso es un compensador. En el ciclo reforzador yo planteo un objetivo y a partir de ese objetivo yo planteo una serie de actividades que al cumplir esas actividades yo genero un ciclo reforzador que se pinta con una bolita de nieve. Pero si ustedes miran las dos figuras se describen o se basan sobre el pensamiento circular. Y como su nombre lo dice, pensamiento circular, es precisamente un pensamiento que está fundamentado en círculos. ¿Cuál es la ventaja de pensar circularmente? La diferencia con el pensamiento lineal es que normalmente en el pensamiento lineal, como yo escribo en este sentido o escribo en este sentido vertical, entonces siempre este es el número 1, 2, 3, 4, 5 o es el 1, 2, 3, 4, 5. Y tradicionalmente les coloco una jerarquía y una jerarquía con apellido, o sea, de importancia. Y lo otro que yo hago normalmente cuando yo escribo 1, 2, 3, 4, 5 es que estoy relacionando una causa con un efecto. Resulta que en estas gráficas o esta forma de escritura se hace rompimiento no solamente a la linealidad, sino que se hace rompimiento de la jerarquía, sino que se hace rompimiento a la causa y el efecto. Entonces, en una interpretación circular, no hay ni primero esto, segundo esto, tercero esto, porque no significa eso, sino todos los que están aquí plantados en este círculo son esenciales para poder llegar a la compensación, o todos los que están en este círculo son ideales para llegar al refuerzo. Entonces vamos a hacer ya un ejercicio con el primer arquetipo. ¿Cuál sería el resultado que vamos a tener? El primer arquetipo que trabajaremos se llama soluciones contraproducentes. Ok, pero aquí es donde comienza a activarse el refrán. Si yo les digo a ustedes que vamos a hacer un arquetipo donde el refrán es peor el remedio que la enfermedad.
¿Qué explicación requiero? ¿O es suficiente con el arquetipo? Les voy a explicar un arquetipo donde es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, esta es la primera condición de estos arquetipos, que se pueden utilizar refranes populares para precisamente aproximarnos de manera más sencilla a desarrollarlos. ¿Y qué significa que es peor el remedio que en la enfermedad? Que yo tengo un ideal, pero este ideal que yo tengo, cuando yo miro la realidad que está ocurriendo con ese ideal, está lejos de cumplirse y entonces activo un objetivo o describo un objetivo. Al describir ese objetivo, yo necesito asignar una serie de tareas que precisamente me permitan a mí poder llegar a este ideal y generar esta compensación. Si ustedes están viendo en esta circularidad, todas estas tareas tienen una buena intención. Todas estas tareas tienen como logro cumplir con un objetivo, cumplir con el objetivo de aproximarme al ideal. Y por supuesto, todo ideal, o una de las condiciones que tiene todo ideal, es que está escrito precisamente para generar una mejor condición sobre lo actual. Bien, en resumen, yo cuando hago una compensación o quiero hacer una compensación es algo fundamentado sobre que va a tener unos resultados positivos. Pero, ¿qué ocurre? ¿O qué es lo que nos sucede con este tipo de arquetipos? Que normalmente de cualquier condición de estas o de una tarea de estas se desprende una condición no deseada. Y esa condición no deseada lleva a una serie de manifestaciones que puede llegar a dañarlo todo. Y de cualquiera de estas situaciones que yo he descrito aquí, muy buenas, se pueden desprender caminos no deseados que pueden dañar con toda la condición. Pero que también yo puedo desprender tormentas perfectas. O sea, ya desprendí de aquí una condición no deseada y ahora resulta que de esa condición no deseada se pueden desprender más condiciones no deseadas, hijos de las primeras que no deseé. Si ustedes ven, por el color que he utilizado, yo termino prestándole más atención a lo no deseado que al proyecto original con lo cual yo quería llegar a tener un resultado positivo. De aquí sale precisamente que es peor el remedio que la enfermedad. Entonces la condición no deseada, esta es la tormenta perfecta de lo que nos puede ocurrir. Bien, hagamos un ejercicio. ¿Ya? Ideal. ¿Lo hacemos con la reforma tributaria o lo hacemos con el COVID? Dale con la reforma tributaria, a ver. Con el racismo. También, esa de Norberto es buena también. Ideal. Reforma tributaria, ¿cierto? Entonces, ideal. Todo país debe contar con mecanismos de ingresos a través de tributación justa y equitativa. Sonó bonito, ¿cierto? Sonó como ideal. Sí. Mucho. Real. ¿Qué nos está ocurriendo en Colombia? Tenemos una tributación que genera disparidades económicas no equitativas y conflicto social. Listo. Entonces, esto es nuestro real. Objetivo.
reforma tributaria 2021. ¿Ya? Ideal de esa reforma tributaria o lo que queríamos hacer en términos de crear esta compensación. Mayor tributación Mayor recaudo, de la base de población, mayor recaudo, mayores obras, etcétera. Supongamos que estamos en el mundo del Boy Scout, que no se los van a llevar, pues, el mundo, sí, el mundo de la compensación interesante, o sea, que genere ingresos para proyectos sociales, ¿ya? Que genere mayor calidad de vida en sus habitantes y que genere un sentimiento positivo hacia el país, sentimiento de confianza en la relación tributación-beneficio. Listo. Hasta ahí tenemos todo el sentido de la compensación. Pero entonces, cuando comenzamos a entender un poco más qué fue lo que pasó, ¿dónde la cosa se fue mal? Entonces, eh, porcentaje de tributación. ¿Qué ocurrió en términos de sobre la base de la población? Entonces, llegan a unos porcentajes de tributación sobre población de bajo ingreso, ¿ya? Porcentajes, mayores porcentajes de tributación sobre clase media. Exclusión de poblaciones de altos ingresos. Se inclusión en la tributación, bienes básicos, inclusión en la tributación, bienes relacionados con la salud y los servicios de salud. Y se activó una sensación de zozobra, ¿ya? De agobio en la población. Ok. Y por supuesto, esto generó el traste que estamos viviendo. Pero miren que solamente arranqué por aquí, en este base de la población, ¿ya? Entonces aquí es donde comienza el asunto a ponerse más interesante en términos de, bueno, ¿y qué ocurre con los demás? Y comenzamos a ver que hubo toda una tormenta perfecta que se desató, ¿ya? En términos de todo lo que ocurrió con lo que se escribió acerca del recaudo, pero en términos de recaudo, dentro de estas exclusiones y dentro de esta tributación comenzaron a aparecer los otros mensajes que más daño nos han hecho. Entonces, de aquí que se comenzó a generar, de la exclusión de la población de altos ingresos, se comenzó a generar una sensación de clasismo, ¿ya? Y de favoritismo, lo que llevó a tener un pensamiento relacionado con corrupción, con una clase política con favores a una clase industrial dirigente. Y esto generó precisamente esta sensación de reclamo social. ¿Qué más nos ocurrió? Y ya voy por aquí, ¿ya? En términos de la clase media o en términos de la tributación de bajo ingreso. Y aquí me falta meter todavía el recaudo en términos de los alimentos, por ejemplo.
se incluyó tributación en los alimentos básicos. Se incluyó tributación en las materias primas básicas. Se incluyó tributación en productos de la canasta excluidos. ¿Y esto que generó? Una sensación de atrapamiento. Un salario mínimo que ya no va a alcanzar ni para comer. Y de aquí entonces, de estas tributaciones, y comienza esto a generarse la tormenta perfecta, porque es que ya de aquí solamente he sacado este bracito para este lado de aquí, completé este otro de aquí, saliendo de aquí, pero me falta todavía completar estos otros. Y miren en términos de la corrupción todo lo que puede suceder. De manera que la tormenta perfecta, el mensaje original e inclusive el ideal que se debe mantener, porque este ideal es con esta reforma o con cualquiera, lo que sea, pero es que el país tiene que tener una estructura tributaria, pero resulta que hasta ese ideal está en peligro precisamente por todas estas sensaciones que se están generando a través de toda esta circunstancia de lo no deseado. Bien, con esto tenemos un primer ejercicio de lo que significan los arquetipos. La pregunta es, ¿por qué nosotros terminamos siempre creando gente muy capaz, muy buena, en fin, muy profesional, haciendo proyectos? Porque esto es parte de un proyecto. Porque hay gente que quiere generar mejores ideales, país y objetivos, en fin, terminamos en este color que tenemos acá, en estas tormentas perfectas. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros con el pensamiento de management que nos deja atrapados en que es peor el remedio que la enfermedad? ¿Qué opinan? Mira, nosotros pasamos de unos sesgos individuales que inicialmente, digamos, nos afectaban a nosotros y a nuestro círculo pequeño, pero hoy, los sesgos que vimos hoy, yo creo que son muy peligrosos porque son sesgos colectivos. Ok. Entonces, al ser colectivos, son adoptados por la mayoría, como sesgos pueden estar errados, pero ya el management o los dirigentes no son capaces de volcar ese pensamiento, y esa forma de pensar nos lleva a cosas como pensar que, pues, que los ricos son los malos, o temas como el racismo, o temas muy generalizados, que realmente pues si uno analizara todo esto que estamos viendo nosotros, realmente no tiene la culpa ni el empresario ni el gobierno, ¿no? La tenemos todos. Ok. O sea, ¿tú crees que definitivamente en la parte, digamos, no controlada, no conocida o no esperada, es precisamente estos elementos que nosotros no, que en gran medida estos elementos no esperados surgen precisamente por estos pensamientos colectivos? Correcto, sí, por unos sesgos colectivos. Ok. Gracias, Norberto. Bien, ¿ustedes se sentirían en capacidad de aplicar un arquetipo de estos en su organización o en una idea que tengan relacionada con alguna actividad donde ustedes quisieran entender un poco más cómo es posible que existe eh, este modelo de arquetipo donde es peor el remedio que la enfermedad? Más que aplicarlo, Andrés, yo creo que lo vimos en muchos proyectos que llevamos a cabo. Hay muchos proyectos con muy buenas intenciones y se van al trasto cuando enfrentamos la realidad. Ok, Entonces, si estamos, pues es lo que nosotros como administradores vivimos en el día a día. Tenemos muy buenas ideas con muy buenas intenciones, pero se van al trasto cada día.
Y creo que entonces con lo que nos comenta Norberto es precisamente el truco está aquí. El truco está en que usted cada vez que marque las etapas de unas buenas intenciones, ¿ya? Usted siempre tenga un pensamiento y no significa que usted sea pesimista, sino que usted precisamente se anticipe a las condiciones que pueden llegarse a generar donde usted este camino por el cual surgió este no deseado, usted nunca lo esperó, porque nosotros estamos pendientes de, y recuerden de los sesgos que nos hablan del éxito. Uno cuando está sesgado y solamente quiere tener el éxito frente a este ideal, ya sea que sea el buscado o el asignado en términos de management, se le olvida que esto puede llegar a tener un camino no deseado, un efecto no deseado o no esperado. Y es aquí donde uno, frente a cada condición de estas, uno tiene que estar vigilante en qué momento se fue por el camino no deseado. Yo creo que en gran parte ese llamado de atención nos puede ayudar precisamente para que no salgamos con tormentas perfectas. ¿Qué más nos podría ayudar? Andrés, Yo, Beatriz. buenas noches. Bueno, yo no sé, siento que puede ser como un ejemplo en el tema de la asignación del PSA, que es el pago por servicios ambientales, en donde o sea, los encargados anteriores tuvieron una intención muy interesante y era que no se entregaban los recursos de manera individual, sino al colectivo, pues a la comunidad, en aras de lograr desarrollos que tuvieran un impacto interesante en la comunidad. Y resulta que pues empiezan los comités de comités y es tan complejo llegar a acuerdos en las comunidades. Yo no digo no solo las rurales, sino pues todas. Sin embargo, en las rurales a veces es más complejo, que finalmente genera tanta dificultad Ajá. que ese remedio fue peor porque la inversión se ha dilatado, porque no se llega a consenso y los recursos permanecen allí. Mientras que de alguna manera cada propietario que hizo, digamos, el aporte de sus predios para contribuir a todo el tema de conservación, pues pudo haberle dado a su predio, digamos, pues una inversión con esos recursos. Claro, Entonces allí es donde uno se cuestiona un poquito, ¿no? claro, y tiene que ver mucho con esto que nos decía Norberto en términos de esos sesgos colectivos, que son los atrapamientos grupales donde podemos caer precisamente de algo muy bueno, como nos dices tú, con los PSA, cómo es que llegamos a que no se puedan llegar a, o no llegamos a ningún acuerdo precisamente porque el sesgo colectivo no lo permite. Otro factor que vemos en el management es que todas las decisiones se toman a nivel cargos altos, mandos medios, mandos altos. Ajá, Y no incluimos a todos los actores y muchas veces la de los tintos se puede tirar un proyecto perfecto. total. Y aquí tenemos un asunto que lo vimos la reunión pasada, donde veíamos el asunto de clase alto y bajo, en términos de estas metáforas que nos ocurre con la heurística. Y claro, entonces no incluimos sino lo que nosotros también consideramos en términos de esto, y pues que también nos ha hecho mucho daño en términos del management, creer la existencia de una alta dirección, donde realmente muchas condiciones de base que tenemos que tener, las condiciones de piso y el acuerdo con el piso, con las personas que están trabajando en piso, para poder llegar a ese tipo de consideraciones. Y aquí es donde tenemos también ese error de creer que estos buenos proyectos, en fin, y quienes son los encargados de estos buenos proyectos solamente van a ser en condiciones de jefes para arriba o gerentes, en fin. Y resulta que un camino no acordado puede estar surgiendo en un camino o en un cargo de piso o en un cargo relacionado con una tarea específica. O porque nadie le orientó o la orientó, o porque nadie le dijo a esta persona cuál es el ideal o la alineación con el ideal.
o simplemente porque la persona trae alguna consideración personal a la cual no quiere participar en el beneficio colectivo. Recuerdo mucho con esto lo que ocurrió y ha ocurrido por años en términos de lo que pasa en operaciones con los buzones de recomendaciones, los buzones de ideas, donde por años se ha discutido si esas ideas tienen que ser premiadas o no, o tener un beneficio o no. Y donde inclusive se ha dicho que como en el Japón eso no se premia, pues simplemente en Colombia tampoco, donde sencillamente pues esos dos contrastes pues no van a lugar de ser tenidos en cuenta de esa manera directa. Pero claro, aquí es donde se pueden caer o muy buenas ideas o simplemente esta muy buena intención se queda en el papel y simplemente se llega a atascar en un punto porque inclusive el no desarrollo de la idea en sí mismo ya es una condición de imposibilidad de completar y llegar al objetivo. Bien, entonces con esto ya tenemos nuestro primer arquetipo. ¿Recuerdan este arquetipo? Es peor el remedio que la enfermedad. En términos simples, recuerden, cuando estén en un proyecto o desarrollando un plan o, en fin, con muy buenas intenciones, siempre tengan en cuenta el punto donde esto o este punto donde puede salir mal. Y no solamente con el sesgo del éxito poder desarrollar el proyecto como tal, sino tener en cuenta en qué punto puede haber una distorsión con respecto a lo que yo deseaba y esto se fue hacia una tormenta perfecta. Lo segundo es tener la habilidad precisamente para cuando algo se va mal, pues llegar a bloquear con rapidez este mal camino y poder retornar a una condición positiva, que también requiere las habilidades para uno estar olfateando en términos cuando una condición se puede estar saliendo mal y cuando yo requiero corregir camino. Este ahora es remedio con la enfermedad, primer arquetipo. Bien, continuando, entonces tenemos un segundo arquetipo. El segundo arquetipo que vamos a trabajar se llama límites de crecimiento. Refrán para este. No hay cama para tanta gente. Y literal, lo estamos viendo con las UCIs. ¿Ya? Límites de crecimiento. Entonces yo asigno aquí un objetivo. Y para cumplir este objetivo, defino una serie de actividades o tareas que después de cumplirlas, pues yo voy a llegar a este objetivo. Y el asunto es que cada vez que yo pase por una actividad o configure una actividad de estas, voy a tener que destinar una serie de recursos en cada una de estas, en cada uno de estos nodos, donde estos recursos asignados lo que hacen precisamente es activar el nodo y dar cumplimiento a toda la actividad. Este es el nodo de la actividad, ¿ya? Y aquí yo tengo unos recursos que requiero utilizar en ese punto. Pero resulta que yo, este objetivo, que lo he logrado concebir y desarrollar, inclusive he llegado a asignarle recursos, se va activando y comienzan todas las unidades a trabajar precisamente para en beneficio o alineados con respecto al objetivo. Pero resulta que uno de estos objetivos comienza a agotársele un recurso. ¿Ya? Y nosotros, en vez de tener un mapeo completo de cómo se están asignando los recursos o cómo están actuando los recursos, llega un momento en que una actividad de estas tiene crisis por recursos y esta crisis por recursos comienza a generar este bloqueo y comienza a generar que otra actividad comienza a tener dificultades por recursos donde ha tenido que gastar más recursos para poder compensar a esta actividad que no tuvo en cuenta o que ya se le agotaron los recursos y comienzan a generarse todo un daño sistémico.
Andrés, un daño estructural. ¿Qué hubo? podríamos pensar en lo que en economía llamamos rendimientos decrecientes, que muchas veces asignamos muchos recursos a una actividad, a una tarea, pero ya como se estorban, pues se pierde la eficiencia de recursos. Rendimientos decrecientes, sí. Y lo interesante es ver cómo se pueden asignar recursos, pero son recursos que muchos de esos no enfocan correctamente a todo el sistema. ¿Ya? Son recursos que se destinan solamente y traen beneficios para un sistema en particular, pero no están pensando en todo el objetivo de todo el sistema. Entonces también crea un rendimiento decreciente porque a pesar que está trabajando en el sistema, trabaja solamente para sí mismo y es muy poco el aporte colectivo que está generando. De manera que aquí en este aporte, en esta forma de interpretar los sistemas, tenemos que pensar en el aporte colectivo. Precisamente porque el límite de crecimiento tiene mucha alerta sobre esta condición, que los límites de crecimiento aparecen es cuando no se piensa de manera colectiva, sino que se piensa de manera individual. Este arquetipo se ha aplicado muchísimo, pero en especial se está aplicando y ahorita cada vez toma más fuerza con relación a la sostenibilidad, donde los recursos naturales y las cuentas, ustedes han escuchado ya por años, donde inclusive, por ejemplo, aquí podríamos decir no hay agua para tanta gente. Con respecto al agua lo hemos visto en estudios todos, las alertas permanentes que hay sobre el porcentaje del agua dulce, la caída de recursos de agua dulce agravados con la deforestación precisamente, pero al parecer nosotros ni siquiera escuchamos estos límites de crecimiento. Esto puede sonar dramático, pero es la realidad. Esto empezó con el Club de Roma, precisamente Meadows en el MIT, fueron los primeros que crearon esta correspondencia a estos límites de crecimiento y en ese momento la Tierra estaba con unos límites de 14.000 millones de personas para cumplirlos en el 2130. Y entonces decían que precisamente en este punto era el punto de colapso de la Tierra, hasta eso llegaron a decirlo. Pues resulta que vamos en 9.000, ¿ya? Y vamos en el 20. Y el libro que salió, el último libro del Club de Roma, el último informe, se titula así, 2050. ¿Adivinen por qué? Porque estos recursos se bajaron aquí. Y aunque posiblemente hayan estimado ya no solamente envejecimiento, sino de crecimiento de la población como tal, o sea que esta figura maltusiana que nos íbamos a ir a un infinito sin recursos posibles, en fin, no va a ser. Al contrario, al parecer van a sobrar no solamente infraestructura de ciudades y todo lo demás, sino el asunto es que se corrió al 2050 es precisamente porque nosotros, frente a la sostenibilidad o frente a recursos como agua, no hemos logrado un consenso colectivo. Y es aquí donde, en este objetivo colectivo, estos límites de crecimiento han sido evidentes. Entonces, por aquí tenemos a los agricultores, por aquí tenemos cada ciudad reclamando agua, por aquí tenemos a la industria reclamando agua, por aquí tenemos a los servicios públicos reclamando agua, en fin, cada uno trabaja por su lado y vamos a ver luego otros arquetipos que nos explican por qué cada uno trabaja por su lado, pero por lo pronto tenemos que entender esta palabra que no ha habido poder humano que se integre en nuestro lenguaje, que hay límites en lo que nosotros concebimos, hay límites, no podemos crecer eternamente. Entonces, la otra llamada de atención con este arquetipo, y se lo dicen específicamente a los países y las empresas, no hay país que no defina crecimiento anual. Y crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y las metas todas son de crecimiento, pero sin límites. Todas las empresas, crecer, 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 hasta llegar al absurdo, y pues yo he manifestado esto y me he ganado serios problemas por lo que hoy van a escucharme.
Llegaron al absurdo en los management de crear las famosas megametas. Entonces, si usted vendía este año 100, pues no, pues como hay megameta, entonces el próximo año usted tiene que vender 500. ¿Cómo? Pues no, es una megameta y punto. Es problema suyo. No, no solamente es problema suyo, donde no lo cumpla simplemente sale. Y por eso, Claro. ¿qué verá qué hace? Entonces crearon un nivel pues, de angustia, ¿ya? Hasta de burla, pero muy soterrada, muy callada, porque pues no se podía hacer evidente, en términos de llegar a decir de dónde sacan esos números o de dónde sacan esas metas de crecimiento si ni siquiera tenemos estructura para poderlo hacer. Y lo mismo ocurre con no solamente los proyectos que tenemos, sino que si cada nodo de estos es un proyecto y cada nodo de estos coloca una megameta o una meta, pero que no corresponde a todo un sistema, pues simplemente los recursos que están aquí asignados, como nos decía ahorita Norberto, van a ser decrecientes. Porque estos rendimientos decrecientes significa que esta unidad va a estar trabajando solamente para sí misma y no para todo el sistema. Lo vemos también en las organizaciones, donde cada uno de estos nodos es un área normal en una organización, donde se asignan unos presupuestos, pero esos presupuestos no funcionan de manera colectiva. Entonces, este arquetipo trae muy buena sustancia, digámoslo así, o una muy buena herramienta precisamente para tener otra interpretación diferente con respecto al pensamiento de cómo debe funcionar la organización. Bien. Bueno, ¿qué límite, qué ejercicio de límite de crecimiento hacemos? Objetivo. Objetivo. Tener una población con capacidad para una gestión pandémica a partir del comportamiento individual. ¿Y esto qué significa? Pues que usted tiene que arrancar como objetivo del comportamiento individual, o sea, esto es cultural. Y la capacidad para una gestión pandémica es tener esa conciencia con relación a las pandemias, que no solamente es el temor más ancestral que tenemos en una población, sino que no es la primera vez que nosotros estamos en alerta de pandemia, por ejemplo, sino que ya ha sucedido y en la etapa moderna igual ha sucedido. Inclusive lo tuvimos con el SARS. Y desde esa época nosotros no activamos todos los mecanismos de aprendizaje para poder atender una pandemia. Entonces, objetivo. ¿Qué voy a hacer para yo lograr que una población tenga gestión a partir de lo individual sobre una pandemia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué se nos ocurriría en términos para lograr este objetivo? ¿Qué haríamos? Inicialmente, crear conciencia. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que hacer? Unas campañas como de educación de las consecuencias y de los orígenes y qué hay que hacer. Ok. Campañas para educación de salud pública. ¿Qué más debería hacer? Con la estructura del sistema de salud, ¿cierto? Debería tener una estructura del sistema de salud para entender una pandemia.
¿Qué más debería tener en cuenta? Tendría que tener también los medios de comunicación y en especial las redes. Si algo nos ha demostrado esta pandemia es que nosotros de gestión de redes no tenemos ni idea. Y pues no voy a hablar de la condición política, lo que estamos viviendo en este momento. Es literalmente de cualquiera de quienes estén orientando las redes, simplemente es una guerra digital, una guerra virtual y es una guerra sucia de mensajes. De manera que lo mismo nos ocurrió en términos del COVID. Desde el pánico hasta la desinformación, hasta los memes, hasta lo que quieran y sigue andando en términos de tener en cuenta los medios de comunicación y las redes alineadas precisamente para generar esta cultura. ¿Qué más deberíamos tener? Tengo la estructura del sistema de salud. Tendría que tener una ciudad equipada para condiciones en su mobiliario para pandemia. No sé si ustedes vieron cómo cambió no solamente el uso de los espacios, sino el uso de los espacios públicos, donde nosotros veníamos de unas ciudades atrapadas en centros comerciales, ahora una ciudad que volvía nuevamente a los parques. Pero llegamos a los parques sin equipamiento. Pues llegamos a los parques porque pues no había más, pero no tendríamos ningún equipamiento para pandemias. Ok, ¿qué más deberíamos tener listo? Supongamos que tenemos estos cuatro. Listo. ¿Qué recursos debo destinar para generar cada uno de estos elementos? Crear conciencia. Debo tener una estructura legal. Debo tener una estructura educativa. Los grandes ausentes, por lo menos en esta pandemia, han sido el sector educativo. El sector educativo no fue considerado para ser generador automático de mensajes positivos, sino que simplemente todo el mundo a su casa, clase virtual, se fueron. Desaparecieron de todo el sistema. Pero resulta que allí hay mucho conocimiento disponible precisamente para generar otro tipo de ambientes positivos en términos de cómo generar esta conciencia. ¿Qué otro recurso deberíamos tener? Deberíamos tener gente capacitada en asuntos de gestión de pandemias, pero desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. ¿Ya? Y supongamos que con esto, pues por supuesto requiero de un presupuesto. Campañas en educación pública, campañas en medios, campañas en publicidad visual, campañas en redes, líderes de campaña, ¿ya? Y si ustedes miran hasta ahora, los únicos que nos han enseñado a utilizar las redes para ellos mismos han sido los youtubers. Pero nosotros ni siquiera hemos tenido ese mensaje para poder generar unos líderes con unas intenciones, porque he visto médicos que a título personal han salido a hablar acerca del virus, pero no, o sea, son a título personal y no bajo una estructura de condición de una campaña positiva que nos dé educación como tal. Bien, y supongamos que aquí también tenemos unos recursos. Estructura del sistema de salud de las pandemias. Pues por supuesto tenemos hospitales, todo el sistema IPS, EPS, en fin, todo el sistema de gestión administrativo y por supuesto el recurso humano disponible, médicos, enfermeras, especialistas, en fin, y el dinero. Y por supuesto, redes en términos de alineación y medios de comunicación, tanto los físicos
como los virtuales, y por supuesto las pautas de campaña. Y por supuesto tenemos la ciudad equipada, no solamente en parques, sino en zonas públicas, en centros de comercio, en fin, donde tengamos una ciudad más equipada. Ok, si hacemos todo esto, supuestamente vamos a tener que lograr una población con capacidad para una gestión de pandemia. ¿Por dónde se destruyeron, se acabaron los recursos o no arrancaron ninguno de estos nodos? En fin. Entonces, ¿hubo suficiente recurso humano disponible? No. ¿Hubo campañas de salud pública en medios, en fin? De pronto algo aquí, pero se cayeron completamente en términos de lo que ocurría por acá. Hubo generación de conciencia, ya hablé de este sector educativo, ya veíamos permanentemente la estructura legal, una serie de comunicados legales, pero no en términos de generación de conciencia, sino en información. No teníamos tampoco gestores que nos pudieran ayudar en términos de lo que estaba ocurriendo. Un manejo de medios muy deficiente, tanto físicos como virtuales, y una ciudad con una infraestructura completamente deficiente. Entonces miren cómo se nos llega precisamente todo el requerimiento de pandemia y miren cómo la estructura nuestra para poder activar todo un sistema no hay posibilidad, sino que comenzamos a desarrollar gastos de presupuesto cada nodo por su lado, pero no en términos de un nodo colectivo, que vendría siendo este objetivo que tenemos acá. Nos siguen anunciando pues cepa 1, cepa 2, en fin, ciclo 1, ciclo 2, pero no vemos algo estructurado como tal. Bien, ¿qué opinan de este arquetipo? Límite de crecimiento. ¿Qué les permitió ver? ¿Qué les hizo caer en cuenta este arquetipo? Profesor, pues yo como veo las cosas y eso que allí faltó, digamos, dentro de lo que se estaba nombrando, los recursos pues para la gente más desfavorecida, Claro. tenía que quedarse en la casa. Entonces, podríamos decir que hay una desarticulación total del sistema porque no se tuvo en cuenta cada uno de estos componentes para poder revisar todo lo que se necesitaba, cómo afrontar la pandemia y qué recursos iban a requerir en cada uno de ellos. Sí, Vilma, y tenemos aquí ese problema Claro. porque cuando actuamos de manera independiente en cada uno de estos y no estamos mirando esto como un sistema, es cuando los límites todavía se resaltan más, porque una condición de un sistema es que los sistemas entre sí se pueden llegar a brindar muchos apoyos. Y es aquí donde nosotros podríamos entender cómo desde una estructura educativa podríamos tener una serie o unos apoyos muy interesantes, por ejemplo, en términos de la cultura. Yo salí a una vacuna, hermano. A ¿Cómo? ponerme la vacuna la 2. Ay, qué hermano. ¿Y qué pasó? Solamente terminamos en términos de un evento de vacuna, considerando que ese evento de vacuna, como nos está compartiendo aquí Edgar, es el que nos va a llevar a este objetivo y no estamos viendo todo el sistema que se requiere para esto. Y no es solamente aquí, lo estamos viendo ante... AstraZeneca. AstraZeneca. Ok. Y estamos viendo cómo... La Sinovac, la China.
y con toda la politización que le han hecho a todas estas vacunas. Sí. Claro, Entonces, claro. en términos de los límites, se activan porque precisamente los límites, o frente a los límites, lo que tenemos que resaltar como sistema es que un sistema, recuerden que las conexiones que hemos visto permanentemente son las que les permiten a un sistema poderse reforzar mutuamente. Entonces, a través de, por ejemplo, nosotros tenemos estas redes conectadas con estas redes de aquí, en términos de campañas y medios, pero en términos de estas redes ser dirigidas por personas que tengan conocimiento suficiente de esta condición. Y como ustedes ven, vamos integrando todos los elementos a través de las conexiones donde los beneficios de los recursos se generan en sinergias. Y de esta manera es como nosotros podríamos poder entender mejor lo que significan los límites. Porque siempre van a haber límites. Pero si nosotros dejamos de mirar los límites de manera individual y comenzamos a mirar las posibilidades de poder desarrollar una visión más integrada para comprender cómo tenemos que pensar los recursos de un sistema, pues nos da otras posibilidades precisamente muy diferentes de trabajo. ¿Cómo se sienten ustedes frente al desarrollo de poder plantearse un arquetipo sobre límites de crecimiento? Ya sea en su organización o a nivel personal, en fin. Límites de crecimiento a nivel personal, a nivel de una familia, límites de crecimiento a nivel del negocio, o límites de crecimiento como lo que hemos visto ahorita. ¿Cómo se sintieron con este arquetipo? Segundo arquetipo. Ya vimos cómo de algo muy bueno se nos puede ir por el camino que no es. Espero el remedio que la enfermedad. Y ahora estamos viendo que todo tiene límite y que yo tengo que pensar en términos de sistema frente a un objetivo para poder asignar esos recursos, porque si no, los límites individuales o los límites que presenta cada uno de los nodos precisamente nos va a llevar a unos colapsos superiores o mayores. ¿Ya? Andrés, estaba pensando en algo. Dinos. Nosotros saltamos con un arquetipo número 1 y en la empresa estamos generalmente lanzando ideas, proyectos y arrancamos, pero llega otra situación y nos olvidamos del primero. Estaba pensando que en estos días de paro el COVID no existe, entonces en la empresa nos pasa eso, arrancamos con una cosa, se va al traste porque no funciona y arrancamos con otra que la reemplace, Sí. con otro arquetipo. Entonces estamos saltando de arquetipo en arquetipo y la verdad no nos ocupamos de llevar a cabo o de finalizar uno eficientemente. No, y vamos a ver cómo los arquetipos se integran y nos podrían ayudar, nos favorecería pensarlo como un arquetipo puede ayudar a otro. Pero realmente lo que nosotros hacemos es saltar y olvidar. Y saltar y olvidar es, pues simplemente estamos destinando recursos, interés, medios, en fin, a condiciones completamente diversas donde no estamos integrando todas las condiciones que estamos viviendo. Y es cierto, ocurre frecuentemente esa condición. Bien, vámonos a nuestro tercer arquetipo. Nuestro tercer arquetipo tiene que ver con arquetipo número 3. Este se llama desplazamiento de carga. Que en términos coloquiales esto se define como escurrir el bulto o se define como los pañitos de agua tibia.
¿Ya? También en términos un poco más elaborados, a este le llaman el síndrome del adicto. Pues, pero para nosotros escurrir el bulto o pañitos de agua tibia nos da una buena explicación de lo que nos ocurre. Y el arquetipo funciona de la siguiente manera. Frente a un ideal, yo miro una situación real que está muy lejano de ser cumplido y entonces yo creo un objetivo. Y frente a este objetivo, destino o defino una serie de actividades, ya dijimos que son actividades con muy buenas intenciones para generar este efecto de compensación. Pero resulta que este nivel, este primer nivel que hemos definido no es suficiente. Porque tenemos que pensar en un nivel mucho más profundo para realmente dar la solución adecuada, o de lo contrario, el esperar mucho tiempo o esperar para llegar a un nivel B, simplemente comienzan a aparecer una serie de condiciones que lo que hacen es llevar al traste con todo lo bueno que yo quería hacer. Entonces resulta que este nivel P, que es el más profundo, pero si yo me demoro hasta ese nivel B, se puede llegar a destruir. Se destruye, hay una destrucción completa, pero una destrucción desde la base. Y es muy complejo porque se va el hecho que yo me quiera quedar solamente en este nivel, ¿ya? Que yo me quiera mantener aquí en este nivel es un nivel muy superficial. Y no me permite llegar a un nivel precisamente de trabajar en términos de una profundidad adecuada, una profundidad que me lleve realmente a dar solución a lo que me está ocurriendo. Por eso se llama escurrir el bulto, porque yo lo que hago es quedarme acá arriba. O se llama pañitos de agua tibia porque estoy aquí arriba. O se llama también el síndrome del adicto porque el adicto se queda aquí arriba. Y en ninguno de los tres se trabaja a nivel profundo para solucionar el problema de raíz o la condición de ese problema, tener una mejor estructura para poder interpretar. Pero en la medida en que yo me demore, porque no aplico la celeridad adecuada para dar la solución profunda, pues simplemente se comienzan a cocinar. Muy parecido a la tormenta perfecta. Se comienza a cocinar un camino no deseado que va a acabar con todo. ¿Ya? Pregunta sobre este arquetipo. ¿Por qué a nosotros nos gusta quedarnos en estos términos en la superficie? ¿Por qué nos gusta pensar las cosas desde por acá arriba nomás? Pero no estamos trabajando en la profundidad, que es el modelo mental que nos están pidiendo trabajar acá. ¿Qué ocurre? Por la zona de confort. Sí, hay mucha zona de confort y hay mucha procrastinación también, ¿no? En términos de la zona de confort. No nos gusta. Trabajar una adicción pues requiere no solamente foco, recursos, sino mucha voluntad y mucha decisión personal. Es como parte también de eso. ¿Por qué las organizaciones se quedan solamente en el pañito de agua tibia haciendo promociones de un producto que ya demuestra que está agotado en el mercado o que hay otras condiciones en el mercado que perfectamente ya lo están reemplazando, pero no hace el trabajo suficiente para poder tomar decisiones de fondo? Sino el pañito de agua tibia, se quedan acá arriba en términos de buscar proyectos, pero es solamente una interpretación muy superficial de lo que está ocurriendo. Andrés, también por el costo que eso implica, costo desde todo punto de vista. Y voy a ponerlo aquí en plata, pero el costo en recurso humano. Sí,
Un costo no solamente en plata, sino en recursos humanos, porque requerimos personas que requieran tiempo, asignen tiempo, que son recursos. O personas que tengan, atraer personas que tengan unas miradas mucho más amplias o profundas. Pero sobre todo hay un costo muy poco valorado. Precisamente es el costo de la honestidad, el costo de la transparencia, que eso tiene que ver con el costo que tiene un adicto. El adicto, hasta que no acepta lo que está viviendo, no va a cambiar. Inclusive he escuchado no solamente, bueno, en varios medios, como una de las terapias para el adicto es déjelo que toque fondo. Y tocar fondo para estas terapias significa déjelo que llegue hasta el final a ver qué ocurre, si hay un cambio. Pero resulta que en las organizaciones, pues llegar al fondo, ¿qué significa muchas veces? Es esa imposibilidad de poder devolverse. Entonces, claro, muchos supuestos están escritos es para que si usted activa esta línea, pues se va a mejorar todo de un solo golpe. La pregunta es, ¿por qué tiene que esperar hasta llegar hasta acá abajo, en términos de tiempo, con unas condiciones no deseadas, precisamente para hacer un retorno? ¿Por qué no trabaja directamente sobre esa condición no deseada? Andrés, también puede ser como las tendencias y la rapidez con la que están avanzando ahora las cosas, que uno pues de alguna manera quiere profundizar en cierto tema, pero todo es cambie ya porque si no, no lo siguen, o cambie ya porque si no, no llama la atención. Y eso me parece que en ese interés de uno cautivar un mayor mercado, empieza a debilitar, digamos, que la profundidad en las cosas que realmente son la esencia de la organización. Sí, y aquí es donde hay un mensaje que de pronto nos puede servir, que es precisamente la ambidiestría. La ambidiestría le dice a uno, tenga la capacidad de poder tener un ojo puesto en la profundidad, pero también un ojo puesto en las decisiones rápidas que tiene que tomar. Y resulta que nosotros normalmente nos capacitamos solamente estando acá arriba para la supervivencia, pero muy poco bajamos por aquí, ¿ya? Muy poco nos damos el tiempo precisamente para hacer esos cambios profundos, o sea, a partir de unas reflexiones adecuadas o permitidas, en fin, que nos lleven a tener otras consideraciones de entorno diferentes a las que estamos viviendo. Pero tienes razón en términos de esa urgencia que nosotros normalmente sentimos, es por estos lados de aquí, que no nos da el tiempo suficiente para poder llegar a una profundidad de poder cocinar esta interpretación de este entorno que tenemos aquí abajo. Y pues pañitos de agua tibia, ejemplos en mil. Inclusive es cultural cuando en el caso nuestro, países completos, no hemos llegado a soluciones profundas, sino que en términos sociales, pues permanentemente estamos en estos estallidos sociales, donde se siguen cocinando situaciones cada vez más complejas y no llegamos a solucionar de fondo. Nos está pasando también con el COVID, donde no llegamos a soluciones de fondo con todo el sistema de salud, y en fin, todo lo que tenemos que estar pensando, sino que nos mantenemos aquí a nivel superficial, y lo mismo nos puede estar ocurriendo con las organizaciones cuando no estamos interpretando cómo existe un nuevo desarrollo de la globalidad, de la competencia, los megamovimientos que hay a partir de, por ejemplo, toda la nueva ruta de la seda, que está generando todo este movimiento global de tensiones, donde nosotros estamos en un eje occidental, pero resulta que el oriental se mueve con otras reglas, condiciones. Y nosotros no estamos entendiendo esto que significa, todavía nos quedamos en un país que medimos exportaciones y no estamos manejando todo el concepto de globalidad. Entonces aquí todavía tenemos unas condiciones donde no nos hemos dado la oportunidad de podernos transformar.
en términos de andar todavía con superficialidades aquí arriba. Ok, entonces por este momento tenemos de nuevo los arquetipos que hemos visto en estos ciclos de pensamiento. Dijimos, es peor el remedio que la enfermedad. Por favor, siempre que esté pensando en proyectos con muy buenas intenciones, no se olvide que cualquiera de estas buenas intenciones se desarrollan posibilidades de caminos no adecuados donde usted tiene que tener la habilidad y la certeza de cortar ese desarrollo y poderlo llevar nuevamente por el camino acordado. El otro, no hay cama para tanta gente. Siempre, no solamente todos los recursos ya de cualquier tipo, hasta de conocimiento, tienen límites. Y hay límites en términos de los recursos que se asignan por cada uno de estos nodos en cuanto al sistema y la posibilidad de poder entender cómo tenemos que integrarlo para poder desarrollar de manera sistémica una mejor gestión del límite. Y no permanecer escurriendo el bulto. O siempre piense usted como frecuentemente cuando toma decisiones, esa decisión que usted cree que es la mejor, lo que está haciendo literalmente es escurrir el bulto o está haciendo un pañito de agua tibia y no está trabajando en una solución profunda. Bien, opiniones sobre los tres arquetipos vistos hasta aquí. ¿Qué opinan acerca de estos modelos mentales? Yo pienso que es algo que uno se encuentra permanentemente, sino que no los había bautizado, ni los había identificado como precisamente como arquetipo que se repite constantemente en diferentes organizaciones. Entonces, como que el tomar conciencia que uno cae fácilmente en ellos, pues puede ayudarle a tratar de salir de ellos, ¿no? O a tomar una posición que contrarreste el siempre estar en ellos. Sí, Beatriz, y es precisamente el poder hacer conciencia que lo hemos venido trabajando no solamente en términos de los sesgos, la heurística y ahorita en términos de estos modelos mentales, nos permite precisamente o estar muy alertas porque evidentemente es bastante complejo llegar a decir, no, yo no voy a andar en sesgos, yo no voy a andar en heurística y mucho menos voy a andar en modelos mentales. No, lo que siempre he comentado aquí es, eso está, tenemos que convivir con eso, nosotros hacemos parte de ellos. Algunas veces los activamos frecuentemente, pero darnos la oportunidad, así sea algunas veces, de poder hacer conciencia sobre la existencia de estos, cada uno de ellos, y poder darnos la oportunidad de pensar diferente, de pensar con esa amplitud o con esa divergencia, precisamente para no estar atrapados y frecuentemente estar simplemente dando respuestas a circunstancias que se nos aparecen continuamente. Bien, ¿algún otro comentario sobre qué ha sido para ustedes estos primeros tres arquetipos? ¿Qué les ha permitido? Ok. Entonces vamos a pasar a revisar la heurística. Vamos a ver otras dos heurísticas que nos ayudan a entender mucho más qué es lo que tenemos en términos de estas heurísticas y cómo se activan. Entonces voy a tomarnos o tomémonos 5 minutos de estirarnos para la última media hora de nuestra reunión. ¿Listo?
Vale, Pro. Bien, hemos vuelto. La semana pasada estábamos trabajando o trabajamos la heurística de la familiaridad. Trabajamos la heurística visceral. También vimos que en términos de esta logística visceral era donde yo construía las metáforas. No sé si recuerdan las metáforas arriba, abajo, izquierda, derecha, entre algunas de ellas. También vimos la heurística de la visión. Todo lo que vemos nosotros nos influye, nos está transformando continuamente, o nos manda mensajes continuos de lo que tenemos que trabajar. Y resulta que en términos de la heurística, veamos hoy, ya tenemos estas tres primeras heurísticas. Hoy quiero trabajar con ustedes otra heurística, la heurística de la fluidez. Bien, esta heurística nos dice lo siguiente. Esta heurística nos habla precisamente que nosotros siempre queremos buscar, integrar o demostrar cómo, en términos de lo que estamos observando en el entorno, nosotros necesitamos crear un sentido de fluidez. Resulta que yo permanentemente estoy mirando eventos de manera desordenada, porque así se nos presentan a nosotros en términos del entorno, y yo trato siempre de crear un contexto para yo poderlos organizar. Entonces aquí es donde yo los presento de manera organizada y los voy trayendo y los organizo en una secuencia. Yo organizo la percepción en una secuencia y con esto yo me doy un sentido de lo que está, perdón, de lo que está ocurriendo en el día a día, y eso me permite o me habla de la heurística de la fluidez o esa tendencia que yo tengo continuamente de necesitar explicarme todo lo que yo veo en un contexto de fluidez. Y precisamente esa fluidez yo la organizo sin ningún esfuerzo, de manera automática. O sea, yo permito que simplemente esa heurística me dice a mí cómo tengo que organizar los eventos, y esos eventos me dan la posibilidad, o yo tengo la posibilidad de poderlos organizar de una manera fluida. De manera que si acá afuera yo siento que hay confusión, pues yo simplemente dando órdenes, yo le doy por diferentes categorías un sentido de confort y tranquilidad. Es un sentido de comodidad, donde ese contexto de acá afuera ya no lo veo amenazante, o donde yo simplemente si encuentro algún evento que es amenazante, me doy la posibilidad de excluirlo, de no tenerlo en cuenta y sigo en este sentido de comodidad. Y este sentido de comodidad también me permite a mí vivir un día a día en un sentido o una sensación de flujo, donde yo inclusive tengo la posibilidad de tener una serie de lo que se denominan bodegas de datos o bodegas de emociones o bodegas de sensaciones, donde yo ahí asigno por temas riesgos o entornos que me parecen a mí amenazantes. Entonces así tengo la bodega familia, así tengo la bodega entorno de mi mundo, trabajo, en fin, pero lo importante es que aquí yo trato de traer en este contexto de entorno que yo vivo un entorno con un fluido, un entorno donde yo almaceno estos flujos, esta conexión de eventos que está sucediendo, los otros simplemente los coloco en estas determinadas bodegas y yo me doy el lujo también de visitar estas bodegas de datos por temas, en fin, cuando yo lo considere necesario. ¿Ya? Entonces voy al tema de mi bodega donde tengo todo lo laboral, la visito, organizo allá también mis ideas y vuelvo a mi flujo del día a día, el flujo cotidiano, donde yo comienzo a comprender el entorno ahí. Pero resulta que esto no funciona de esta manera. O sea, todos los eventos se están traslapando, el flujo simplemente va sucediendo, pero no, yo estoy todavía en un entorno de comodidad, porque precisamente la comodidad y la fluidez es lo principal para mí.
Y en ese sentido de fluidez, pues simplemente los eventos riesgosos los dejo en el entorno o los traigo chiquiticos. Ya los traigo a mi entorno muy pequeñitos. Lo otro que yo hago es coger los eventos que están en el entorno, que se manifiestan de diferentes maneras, que pueden de tener diferentes tamaños, y yo lo que hago es que lo justifico a través de un pensamiento racional. Y es esta franja que he colocado aquí. Yo coloco un filtro donde simplemente, inclusive me traigo un riesgo que es bueno, lo explico, o organizo un flujo lento y pequeño, o le doy ciertas características para que precisamente esta frontera activada me genere más comodidad. Muchos de los elementos a los cuales yo le doy ese principio de comodidad lo hago a través de la teoría. Y aquí es donde doy un espacio de explicaciones teóricas o espacios consideradas para poder dar sentido a ese flujo que yo quiero tener. Por una razón también que internamente en el flujo yo considero que es que valoro el orden, la fluidez explicada. Si las cosas se encuentran dentro de esta fluidez explicada, pues simplemente para mí es lo más valioso porque le he dado posibilidad de entender este sentido. Y también yo tengo una sensación de control, ¿ya? Donde esta sensación de orden me da, yo valoro mucho lo que nosotros llamamos una cabeza ordenada. Y aquí popularmente nosotros también hay personas que las tratamos de esta manera, desordenado, ordenado. Tiene cabeza ordenada o no ordenada. Y la capacidad que yo tenga de poder explicar todos los eventos que van sucediendo en mi entorno. Y aquí, cuando yo no tengo explicación de eso, es donde yo me siento confundido o yo me siento que no estoy haciendo el esfuerzo suficiente precisamente para dar este sentido de fluidez. De manera que esta heurística, que nos trae mucha comodidad, lo que permite precisamente es tener relatos ordenados, explicación sobre el caos frente a los riesgos y poderlos aceptar y darle un sentido a lo que yo llamo el flujo de mi vida. Por supuesto, esta heurística de flujo yo lo puedo activar también para mi negocio. Yo para mi negocio lo que hago es activar una sensación de fluidez del negocio, una explicación de lo que está sucediendo en el negocio en términos de fluido y el caos o aquellas condiciones de riesgo que se encuentran en el entorno o le doy una explicación teórica. Y aquí normalmente es donde activo los reportes de gestión o activo los indicadores de gestión porque tengo que darle un sentido de interpretación o activo algunas teorías que me permitan a mí dar esa explicación y trato de colocarle un orden y que todo tiene que estar puesto en una secuencia que me permita a mí tener una sensación de flujo. Bien, quisiera alguna opinión acerca de esta heurística que estamos viendo. ¿Qué les parece a ustedes la heurística del flujo en nuestro contexto del día a día, o en nuestro contexto laboral, o en nuestro contexto personal? Es una heurística defensiva porque nos permite, como al organizar las ideas como nosotros queremos, nos protegemos. Sí, y a medida que nosotros encontremos en ese entorno condiciones muy complejas, lo que hago también es disminuirlas. O aprovecho precisamente esta heurística para traerlo a mi flujo, a mi explicación de manera disminuida. O activo una batería muy fuerte de teoría, de filtrar precisamente a través de teoría este contexto real que está sucediendo acá. Y lo que nos ha sucedido por estos días, que no le damos explicaciones a todo el conflicto social que tenemos y simplemente decimos, no, eso es muy complejo. Trato de dejarlo acá afuera porque no hace parte precisamente de la construcción de flujo que yo tengo. O lo mismo puede ocurrir en un negocio. La construcción de flujo se vuelve muy compleja porque precisamente está sucediendo algo de mucho riesgo en el entorno donde yo ni siquiera trayéndolo pequeñito lo puedo asimilar como tal o no lo puedo incluir dentro de mi relato de comodidad de flujo. Pero sí ocurre. Bien, ¿qué más nos aporta? ¿Qué significa para ustedes la heurística del flujo?
Ok, vamos a pasar a otra heurística, que es la heurística de la imitación. Y por eso, en buena medida, traje por acá los sesgos, ¿ya? Del pensamiento grupal, ¿ya? Y del trabajo en equipo. Todo lo que genera este sesgo de trabajar en equipo en términos de la pereza social. Y tiene que ver con este factor de limitación. La heurística de la limitación nos dice que nosotros, ¿cómo logramos coordinarnos? Muchas veces solamente a partir de la percepción. Sin vernos, sin hablarnos, pero ¿cómo coordinamos una comunicación para que todo tenga un sentido? Y aquí es donde aparece la percepción que se actúa para imitar. Nosotros tenemos una muy buena capacidad de imitación, ¿ya? Y en esos términos yo puedo imitar porque estoy viendo a alguien hacer algo, que precisamente tenemos las neuronas espejos que se han encontrado. O tenemos también que a partir de los recuerdos yo puedo generar un recuerdo o activar un recuerdo de imitación y lo actúo en una acción. Pero también puede ocurrir que yo activo recuerdos muy similares donde quiero de nuevo llegar por esa similitud de esos muchos similares a generar un código común y una imitación. Igualmente, eso tiene que ver en lo que veo, que ya lo vimos en lo que es el poder de la imitación, en lo que escucho o en lo que percibo, pero el hecho es que yo tengo una serie de códigos que me van a permitir poder entender o poder activar ese principio de la imitación. También tengo el poder de la imitación en seguir a un líder, que puede generarme trampas, pero crea ritmo, créame, crea la posibilidad en esta imitación de no gastar tanta energía, que ya lo vimos en los sesgos. Y esta heurística de la imitación, si yo sigo un líder, simplemente actúo a través de lo que diga el líder, ya no me genera, yo no tengo conflictos porque sigo siendo, me sigo considerando alguien que está pensando de manera individual, pero también puede ser una trampa todo el costo que significa poder llegar a imitar ese líder o seguirlo. Todo en términos, porque yo estoy buscando permanentemente esa comprensión y esa interacción social. Y eso también lo vimos en términos de la heurística. Porque en términos de grupo, yo sigo a un líder o tengo ese principio de imitación precisamente por el eterno temor de ser aislado, de no ser tenido en cuenta en un grupo y de tener acceso al grupo. También el no sentirme aislado me permite a mí estar buscando la pertenencia a varios grupos y entonces aquí también puedo tener otra trampa, que yo estoy aquí siguiendo a varios líderes a la vez y entonces voy a tener que estar trabajando o gastando energía en el principio de seguir a varios líderes. Hay algo de beneficioso muy interesante en términos del sesgo de la imitación, que es la sincronía. Cuando vemos un coro cantando, están en una imitación elaborada, pero es muy atractiva y es muy bien percibida. Pero resulta que se ha encontrado en esta sincronía o en el principio de la sincronicidad una activación muy interesante de conexión. Entonces la complejidad, la cooperación, la colaboración, la complementariedad a través de una sincronía me genera el efecto de conexión y es donde aparecen como beneficiosos los rituales de sincronía. Los rituales de sincronía a favor de un grupo colectivo. ¿Cuáles trampas podemos estar activando con estos rituales de sincronía? Actividades de grupos colectivos que no actúan a favor del bien común. Son actos coordinados, pero que no están generando algo positivo. Mientras tanto, rituales de sincronía conocidos por nosotros como cantar, cocinar, bailar, son actos que generan mucho efecto positivo en los grupos y en este principio de imitación. También el agotamiento indirecto en términos de yo imitar a un líder, esto me lleva a agotamiento también excesivo y puedo llegar a la trampa de agotar completamente la capacidad del autocontrol. De manera que esta heurística nos está mostrando dos caminos muy interesantes. El camino de la sincronía,
como un efecto positivo, el camino de la imitación en la búsqueda de un líder o un efecto de líder a imitar y un recuerdo de imitación en términos de esa posibilidad de generarme a mí facilidades para yo no sentirme agotado o facilidades para gastar de una mejor manera la energía que tengo o facilidades para yo poder generar actos creativos a través de esta sincronía en estos rituales de sincronía positivos. Bien, heurística 2. Entonces ya estamos viendo lo que significa esta heurística para nosotros. ¿Algún comentario al respecto? ¿Qué significa para ustedes esta heurística de imitación en términos de los negocios, por ejemplo? Viene siendo el pensamiento de la manada, para dónde va el mercado, para dónde vamos nosotros. Sí. Dan las tendencias para donde indican que debemos ir, allá nos tiramos, que es más fácil definitivamente seguir esa moda que crear una nueva. Total. Y es el efecto del producto líder y el efecto de la empresa líder. Y sí, es un efecto de manada donde, digamos, el que no está ahí no se encuentra en posibilidades aceptadas por el mercado y entonces caemos en la no aceptación también. O generar o presentar ideas a nivel de negocios donde estén muy de acuerdo con todo lo que está sucediendo en el entorno, porque todos están actuando así. Y entonces está validado completamente ese pensamiento. Un efecto de sincronía positivo un ritual de sincronía positiva en una organización, ¿cuál podría ser? Podríamos pensar que las actividades que hacemos, por ejemplo, con relación a la innovación y desarrollo, podríamos llegar a considerarlo como un ritual de sincronía o llegar a activar el ritual de sincronía precisamente para que tenga este beneficio o esta actividad positiva, tenga el principio de ser más atractivo, de elaborarlo sin mucho esfuerzo, de tener este efecto de conexión en términos de complementariedad, cooperación y colaboración. Creo que si podemos activar en las organizaciones estos rituales de sincronía en determinadas actividades, podríamos lograr una activación de energía muy interesante. Bien, hemos visto ya entonces con esta otra heurística que acabamos de mirar, precisamente la heurística de la imitación. Ya con esto llevamos 5 tipos de heurísticas. La de la familiaridad, visceral, visión, fluidez e imitación. Y con estas heurísticas estamos complementando mucho más nuestra posibilidad de poder comprender cómo nosotros entendemos la realidad a partir de sesgos y heurísticas que nos ayudan mucho, pero que tenemos que tener alertas para no caer en estos términos. Vivimos hoy la interpretación de los ciclos reforzadores y compensadores como modelos mentales. Pero en especial, hoy tuvimos la oportunidad de mirar los sesgos también, cómo influyen a nivel de los grupos. Y como ya no solamente estamos trabajando los sesgos a nivel individual, sino que en estos grupos también nosotros estamos encontrando esa posibilidad que los grupos se refuercen. Muy bien, ¿algún comentario acerca de lo visto hoy? Ya para el cierre de la sesión. Ok, espero invitarlos entonces a que ustedes reflexionen cómo estos procesos de pensamiento los impactan directamente sobre sus negocios, sobre sus productos, sobre su actividad laboral también y personal, y en especial como estos modelos mentales que vimos hoy en términos de las soluciones contraproducentes, los límites de crecimiento
y el desplazamiento de carga, o sea, cómo yo genero peores remedios que la enfermedad, no tengo en cuenta que no hay cama para tanta gente y hago simplemente pañitos de agua tibia, me pueden generar serios problemas en términos de los negocios o los productos en los cuales me encuentro. Bien, el próximo lunes es festivo, o sea que nos vemos la siguiente semana, nos vemos dentro de 15 días. Les estaré pasando el respectivo link para poder verlos. Gracias por la clase de hoy y que tengan buena noche, buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Vale, hasta luego.